Buenos días, jóvenes. Clase número 21 para primero medio A y B, en este caso primero medio A. Buenos días, Antonio Aguirre. Unidad número 3, progreso, industrialización y crisis, conformación e impacto del nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. ¿Ya? En Chile y el mundo. Contenido: impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad, masificación del trabajo asalariado femenino, percepción de la guerra, consecuencias geopolíticas y surgimiento de la URSS. ¿Bien? Objetivo: analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. Las habilidades son las de siempre, ya, pensamiento temporal y crítico, análisis, síntesis, profesor que les habla, y nuestro correo, ¿no es cierto?, profesorjua.9@gmail.com. ¿Ya? Tania. Como doy. Bien, chicos, como recordarán, en la última clase vimos que la gran consecuencia del imperialismo fue la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y es lo que nos vamos a buscar esta clase y la siguiente. ¿Por qué tiene tanta importancia histórica la Primera Guerra Mundial? Primero, participaron países europeos, no europeos y colonias. Es decir, abarcó casi la totalidad de los países del mundo. Movilización de grandes ejércitos, reclutamiento masivo, y la población civil recibió los efectos ya que tuvieron que refugiarse, arrancarse sus países, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. A eso se debe también, muchachos, la gran cantidad de inmigrantes que llegó a nuestro país a comienzos del siglo XX, huyendo precisamente de las guerras de Europa, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó la propaganda, exaltación de la patria y odio al enemigo, gastos enormes, economías de guerra, préstamos a Estados Unidos, trabajo femenino, consecuencias devastadoras, ¿ya? Armamento moderno y mortífero. Nos enfrentamos, muchachos, entonces ante un nuevo tipo de guerra, ¿ya? Que es la llamada guerra total. Un nuevo tipo de guerra por el movimiento de los refugiados, reclutamiento masivo, repercusiones en el conjunto de la población, uso de la propaganda, exaltación de la patria, odio al enemigo, implicación en la producción militar. Hubo una economía de guerra, con incorporación de las mujeres a la industria. Hasta antes de la guerra, las mujeres tenían un rol netamente doméstico, es decir, criar a los hijos y cuidar del hogar. Pero cuando los soldados se van a la guerra, las actividades productivas quedan sin mano de obra. Por lo tanto, son las mujeres las que tienen que reemplazar a los hombres en el trabajo. Y eso le va a dar la opción a la mujer, ¿no es cierto?, de exigir derechos que nunca pensó que iba a tener: el derecho a sufragio, el optar a cargos de elección popular, participar, ¿no es cierto?, en la actividad productiva, en distintos oficios, ¿ya? Es decir, se le abre el espacio público a las mujeres. Estados Unidos se transformó en el gran financista de la guerra. Estados Unidos le prestaba dinero a los países de Europa que estaban directamente implicados en la guerra. ¿Ya? Hay una emisión de la deuda pública. Los países que estaban en guerra, ¿ya?, para conseguir dinero, ¿no es cierto?, se endeuda. Y cuando un Estado se endeuda, ¿no es cierto?, en realidad son los ciudadanos los que se endeudan, porque recuerden que nosotros somos el Estado. ¿Ya? Razonamientos para la población, lo que se ha traducido en penurias, ¿no es cierto?, falta de alimentos, de pan, de los insumos básicos para vivir. Una guerra, chicos, es algo muy terrible.
Hay 70 millones de soldados movilizados, muchachos. Y coincide, ¿no es cierto?, con la segunda revolución industrial, ya aquella que se caracteriza por el uso del acero para construir y la electricidad y también, ¿no es cierto?, el petróleo, ¿ya? El petróleo. La segunda guerra. Utilización de todos los recursos humanos, económicos y técnicos, ¿ya? Están todos entonces involucrados en la guerra. El esfuerzo económico, la población, incluso la población civil, las mujeres van a trabajar. Por eso que hablamos, chicos, de una guerra total, ¿ya? Una guerra total. Esta guerra se produjo entre 1914 y 1918, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, que excepto los países neutrales que están en amarillo, ¿ya? Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, México, Suecia, Noruega, ¿ya? Excepto estos países, España, todos los demás, directa o indirectamente, ¿ya? Se van a ver involucrados en esta guerra, ya sea por los aliados, aquí en color verde, Canadá, casi toda África, ¿no es cierto?, casi toda Asia, que es el imperio ruso, la India, Australia, y los imperios centrales que están en rojo, acá, ya. El imperio austrohúngaro, Alemania, ¿no es cierto?, y todas las colonias de Alemania en África. Vamos a ingresar a sus compañeras. Ya. Pía Ramos, Antonella Riquelme. Riquelme. Ya, ahí las ingresamos. Entonces, por eso, chicos, que hablamos de una guerra mundial, 1914-1918. Si ustedes ven estas fotos, chicos, la oficina de reclutamiento del ejército, de la Army, en Inglaterra, ¿ya? Miren la cara de alegría de los hombres que van a la guerra. Tenían la peregrina idea de que iba a ser una guerra rápida, que la iban a ganar, ¿no es cierto? Y tenían mucha fe en su valor, en su valor, en su capacidad. Ya, en su valor y en su capacidad. Pero no solamente los ingleses, ¿ah? Aquí los franceses van a la guerra, miren, con la cara llena de risa. No tenían por qué saber que se dirigían, ¿no es cierto?, directo al infierno. ¿Ya? Se creía que sería una guerra corta y que traería paz para los imperios. Miren, con la cara llena de risa, como si fueran a un picnic. Una vez iniciada la guerra, ¿no es cierto?, tenemos el drama de los refugiados, mujeres, básicamente ancianos, niños, que tratan de huir de los horrores de la guerra, con todas las penurias que eso implica. Es lo que pasa en la actualidad, jóvenes, por ejemplo, con la guerra de Siria, que ya va para los 10 años, y todos esos huérfanos, todas esas mujeres, esas viudas, que no tienen quien las ampare, ¿no es cierto?, tratan de huir de la zona de guerra, como ha sido desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Aquí tenemos la propaganda alemana, ¿no es cierto?, para reclutarse, ya sea en la marina, ya sea en el ejército, ya sea en la aviación. La propaganda británica, ¿no es cierto?, también llamando a que todos los hombres, ¿no es cierto?, vayan al frente de batalla, ¿ya? Para que nuestros hogares estén seguros, ¿no es cierto?, para que nuestras madres y esposas estén a salvo, para que nuestros niños, ¿no es cierto?, puedan jugar, ¿no es cierto? Ya. Aquí entonces tenemos
propaganda que se usó con mucha fuerza en ese tiempo. Aquí está la propaganda norteamericana, aquí está la esencia de Estados Unidos, que está caracterizado por este señor muy delgado, con barbita de chío, ¿no es cierto?, y que usa un traje con los colores de la bandera norteamericana, que son los mismos del nuestro, blanco, azul y rojo. Eso sí, nosotros tenemos una estrella y ellos tienen 52 estrellas por los estados que conforman su, su país, ¿ya? Entonces ahí, ¿no es cierto?, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ya? Los hijos le preguntan a su papá, ¿no es cierto?, si él va a ir a la Gran Guerra. Gastos en defensa, en millones de libras. A comienzos del siglo XX, chicos, a comienzos del siglo XX, Inglaterra era la potencia económica, era la potencia militar, por lo tanto su dinero, la libra, ya era la medida de valor a nivel mundial. Entonces aquí tenemos en amarillo Gran Bretaña, ¿no es cierto?, en ese color, no sé cuál es ese color, pero Francia, Rusia, Alemania en azul, ¿no es cierto?, el Imperio Austrohúngaro en celeste, Italia en amarillo. En 1870 el gasto era ese ya, y para 1914, como ustedes verán, los gastos se dispararon, sobre todo el de Alemania, el de Rusia y el de Inglaterra. Pero en general todos crecieron. ¿Ya? Gasto en defensa, más barcos de guerra, submarinos, armamento, pertrechos de guerra, uniformes, ¿no es cierto?, vehículos blindados, trenes, armamentos, ¿no es cierto?, municiones, bombas. Allí se fue la plata. Aquí tenemos las nuevas armas de esta guerra, creadas por la tecnología, que la tecnología puede salvar vidas, pero también las puede destruir. Los primeros submarinos, los tanques, las ametralladoras, ¿ya? Los aviones de guerra, las máscaras antigases, porque se usaba el gas venenoso como arma de guerra, ¿ya? Ahí los soldados van, ¿no es cierto?, que están cegados, ¿no es cierto?, por uno de estos gases venenosos, que el más principal y el más conocido por todos nosotros es el gas mostaza. Aquí tenemos entonces el lanzallamas, ¿ya?, para quemar al enemigo vivo, ¿ya? Como en todas las guerras también se usaron perritos, ¿ya?, para atacar al enemigo. ¿Por qué se produjo la guerra? Rivalidad entre potencias, más exaltación nacionalista, conflicto de los Balcanes, ya la península que está ahí en el mar Mediterráneo, y donde encontramos, ¿no es cierto?, actualmente ahí se encuentra Grecia, ¿no es cierto?, Albania, por nombrar algunos países. Entonces, si a esto sumamos también la rivalidad por lo que es, ¿no es cierto?, el dominio en las colonias de Asia y de África, vamos a tener entonces como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? Antonio Aguirre, buenos días. Bueno, Tosilla no, Stephanie, Brian, ninguna, Antonella, todo claro, Antonio Aguirre, ninguna. Bueno, los de siempre son los que pescan, se los agradezco. Causas profundas.
Bueno, las rivalidades coloniales e intereses económicos y comerciales por los mercados, ¿ya? Por ejemplo, la crisis marroquí entre 1905 y 1911. Tenemos la exaltación nacionalista, ¿no es cierto?, la tensión franco-alemana por las regiones de Alsacia y Lorena. La rivalidad Alemania y Gran Bretaña por el comercio internacional y el control de rutas turísticas. Exaltación nacionalista en los Balcanes, Serbia, Bulgaria, Rumania. Aspiración de Austria-Hungría y Rusia por dominar la zona de los Balcanes y conflicto de nacionalidades al interior del imperio austro-húngaro, donde conviven alemanes, magiares, checos, serbios y croatas. Alianzas defensivas entre las principales potencias. En otras palabras, chicos, Europa se había transformado en un polvorín. ¿Ya? Se había transformado en un polvorín. Es decir, es una metáfora, ¿no es cierto?, para decir que en cualquier momento esa zona de nuestro planeta iba simplemente a estallar. ¿Ya? El cuento comienza, ¿no es cierto?, entre Francia, Alemania y Gran Bretaña, que querían, ¿no es cierto?, el actual país que se llama Marruecos, ¿ya? Marrakech. ¿Ya? Aquí está la manzana de la discordia, chicos, ¿ya? Y es aquí entonces donde Francia, Inglaterra y Alemania reclaman sus derechos. Y eso evidentemente que tensiona el ambiente. Si recordamos por qué Alemania está enemistada con Francia y por qué Francia está enemistada con Alemania. Porque en el siglo XIX, en la década de 1870, está la guerra franco-prusiana, ¿ya? Y en donde Francia pierde territorios y por lo tanto se siente herida con Alemania. Es lo que nos pasa, chicos, ahora, por ejemplo, con Perú y Bolivia, que aunque hayan pasado casi, ¿no es cierto?, 130 años de la Guerra del Pacífico, todavía, ¿no es cierto?, se sienten dolidos porque perdieron la región de Tarapacá, los peruanos, y la provincia de Antofagasta, los bolivianos. También había resquemor entre Alemania y Gran Bretaña por el control de las rutas marítimas y de comercio. Ya quien controlaba las rutas marítimas y de comercio, recordemos que ellos salen a dominar al resto del mundo por dos razones principales. Una, para poner su excedente de producción, y dos, ¿no es cierto?, para tomar de estos países las materias primas con las cuales ellos vienen a producir nuevos productos, y obviamente todo esto con la clara intención de ganar dinero. Estamos, ¿no es cierto?, en la madurez del capitalismo, este sistema económico, ¿no es cierto?, que establece que la base de la economía, ¿no es cierto?, es la inversión rentable, es decir, yo voy a invertir para ganar dinero. ¿Sí? Discurso pronunciado por Paul Droudelet en diciembre de 1908. Patriotas, ningún francés olvida lo que perdimos en la última guerra, la guerra franco-prusiana, entre Alemania y Francia. Es en efecto todo eso lo que hay que defender en la futura guerra, y en la guerra inevitable. Y, no tememos decirlo claramente, en la guerra mucho más cercana de lo que se imaginan los pacifistas. Ningún hombre con cordura y de buena fe puede creer que ya se ha dicho la última palabra en el interminable conflicto que nos enfrenta a los prusianos desde hace más de 30 años. Si nosotros consentimos en poner la República Francesa bajo el protectorado del Imperio Alemán, si aceptamos ser una colonia germánica y si nos resignamos a ser los tonquineses de la raza blanca, si capitulamos sin luchar, nos dejaremos rodear por un Zollverein que abrirá todos nuestros mercados a los productos y a las especulaciones industriales, comerciales y financieras de los pangermanistas triunfantes. Esperad, hermanos de Alsacia y Lorena, Alemania ha hecho despertar a Francia, Francia está en pie, viva la France, viva Francia. Mire, este señor, chicos, ya en 1908, ya,
6 años antes del inicio de la guerra, ellos ya defienden una guerra inevitable, ¿ya? Una guerra más cercana de lo que imaginan los pacifistas. ¿Qué quieren recuperar? La región de Alsacia y la región de Lorena, que quedó en manos de los alemanes después de la guerra franco-prusiana. Es decir, en buen chileno, se tenían hambre. ¿Ya? Aquí está la región fronteriza de Lorena, esta es la región de Lorena, y dos, esta es la región de Alsacia, reclamados por Francia a Alemania. A la derecha, ¿no es cierto?, estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo los turcos, ¿no es cierto?, el Imperio Austrohúngaro y el zar de Rusia, quieren quedarse con la península de los Balcanes. Es decir, la guerra básicamente es por aspiraciones territoriales, por poder económico, ¿no es cierto?, y por este sentimiento nacionalista, ¿no es cierto?, que lleva a los países a creer que son mejores que los otros. Conflicto de Balcanes. Aquí está el Imperio Austrohúngaro y está Rusia, que querían dominar los Balcanes. Aquí están los Balcanes, pues chicos. Esta es la península de los Balcanes, ¿ya? Aquí tenemos el reino de Grecia, Macedonia, Albania, el reino de Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Rumania, el Imperio Otomano o Imperio Turco, ¿ya? Antes de la Primera Guerra Mundial, el año 1912, ¿ya?, está la Primera Guerra de los Balcanes o Primera Guerra Balcánica. Hay una alianza entre Serbia, ¿ya?, Montenegro, acá está el reino de Montenegro, Bulgaria, ahí está Bulgaria, y Grecia, ¿ya? Derrota a los turcos, pérdida de sus territorios europeos, independencia de Albania. Todos estos países se unen en contra del Imperio Turco y lo derrotan en la Primera Guerra Balcánica. Un año después está la Segunda Guerra Balcánica. Enfrentamiento a antiguos aliados por reparto de territorios arrebatados a los turcos. Serbia amplía su territorio e influencia en los Balcanes y esta es una amenaza para el Imperio Austrohúngaro. Ya, el reino de Serbia, acá está, ya, el reino de Serbia. Carrera de armamentos y alianzas, ya. Se invierte en armas, cañones, ametralladoras, barcos de guerra, en tropas. Los historiadores hablan que antes de la Primera Guerra Mundial, específicamente entre 1871 y 1914, ya se le llamó el periodo de la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es el periodo de tensión internacional iniciado con el fin de la guerra franco-prusiana, el Tratado de Frankfurt de 1871, y el inicio de la Primera Guerra Mundial, ya el atentado de Sarajevo, capital de Serbia, el año 1914, contra el heredero del Imperio Austrohúngaro, ya el heredero, ¿no es cierto?, Francisco Fernando. Característica de la paz armada: tensión internacional europea, carrera armamentista y formación de bloques político-militares, alianzas militares, muchachos. ¿Cuáles fueron los dos bloques antagónicos? La Triple Alianza, que se crea en 1882, que reúne a Alemania, al Imperio Austrohúngaro, a Italia, y la Triple Entente, o el Triple Entendimiento, que se crea en 1907 y que, ¿no es cierto?, reúne a Inglaterra, a Francia y al Imperio Ruso. Estos van a ser, ¿no es cierto?, los grandes aliados que se van a enfrentar durante la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos solamente va a ingresar en 1917 a la guerra y evidentemente que va a ser un factor desequilibrante en el campo de la guerra y va a permitir, ¿no es cierto?, que al final la Triple Entente venza a la Triple Alianza. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta?
Estefanía Ventosilla, todo claro, ya. ¿Sí? ¿Y el resto no se pronuncia? Isidora Trigo, buenos días, profesor, llegué tarde. Isidora Trigo, buenos días, Isidora Trigo. Ya. Como no hay más dudas, continuaremos. Vamos a leer un artículo que apareció en el diario alemán Die Post, ya el 24 de febrero de 1914. Dice: Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y coloniales. Rusia rechaza la guerra porque teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a que nuestros adversarios estén preparados o debemos aprovecharnos del momento favorable para provocar la decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar. El ejército austriaco es aún fiel y útil. Italia está todavía firmemente ligada a la Triple Alianza e incluso, si prefiere, mantener la paz para restañar las heridas de la última guerra. Sabe que si Alemania es derrotada, quedará sin remedio a merced de la violencia de Francia e Inglaterra y perderá su posición independiente en el Mediterráneo. Podemos igualmente contar, llegado el caso, con Turquía y Rumanía. Podríamos tener la dirección de la política europea mediante una ofensiva resuelta y podríamos asegurar nuestro porvenir. Esto no quiere decir que debamos provocar la guerra, pero allá donde se manifieste un conflicto de intereses, no debemos retroceder, sino solucionarlo mediante la guerra y comenzarla con una ofensiva resuelta. Poco importa el pretexto, porque no se trata de ese conflicto, sino de nuestro porvenir, a lo que está en juego. Vean el tono beligerante, el tono violento, el tono de confrontación. Lo único que querían estos tipos era agarrarse de las mechas, ¿sí? Tanto franceses como alemanes. Recordemos entonces la Triple Alianza: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, la Triple Entente o Entendimiento, en francés Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. En 1894, ¿no es cierto?, se establece la alianza entre Francia y Rusia. En 1902 trata de haber un acercamiento entre Francia e Italia. Italia promete neutralidad en el caso de que Austria-Hungría ataque a Francia. En 1904, entente cordiale entre Francia y los ingleses. Y ya, ¿no es cierto?, en 1907 se hace el compromiso entre ingleses y rusos. La Triple Entente, Francia, Inglaterra, ¿no es cierto?, y la bandera del zar Nicolás II de Rusia. Ya está ahí la bicéfala con dos cabecitas. Convención militar entre Francia y Rusia acordada en San Petersburgo el 18 de agosto de 1892. Francia y Rusia han convenido hoy en estas disposiciones. 1. Si Francia es atacada por Alemania o por Italia con el apoyo de Alemania, Rusia utilizará todas sus fuerzas disponibles para atacar a Alemania. Si Rusia es atacada por Alemania o por Austria, con el apoyo de Alemania, Francia utilizará todas sus fuerzas disponibles para combatir a Alemania. En el caso de que las fuerzas de la Triple Alianza o una de las potencias que forman parte de ella se movilizarán, Francia y Rusia, ante la primera noticia del hecho, y sin que haga falta un acuerdo previo, movilizarán inmediatamente y de forma simultánea la totalidad de sus fuerzas. 3. Estas fuerzas se emplearán a fondo, con la máxima diligencia, de manera que Alemania tenga que luchar al mismo tiempo en el frente oriental y en un frente occidental. Los estados mayores de los ejércitos de los países se consultarán siempre que sea necesario. Francia y Rusia no concluirán la paz por separado. Ahí está, ¿no es cierto?, una alianza militar defensiva y ofensiva. Aquí tenemos entonces
la triple alianza, la triple entente, Inglaterra, Rusia, Francia, y la triple alianza con Alemania, Austria, Hungría e Italia. Aquí entonces tenemos las potencias centrales, Francia, Gran Bretaña, Rusia, y las potencias aliadas, Alemania, Austria, Hungría, ¿no es cierto?, e Italia. El heredero del imperio austrohúngaro fue asesinado en Serbia. Austria le declara la guerra a Serbia, protegida por Rusia. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Y Gran Bretaña se une. Alemanes invaden Bélgica, aliada de los británicos. Y queda la escoba. La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía austrohúngaro algunas partes de sus territorios. Este movimiento, que ha ido creciendo ante los ojos del gobierno serbio, ha llegado a manifestarse más allá del territorio del reino con actos de terrorismo, con una serie de atentados y de muertes. El gobierno real serbio debe comprometerse, 1, a suprimir toda publicación que incite al odio y el desprecio de la monarquía. 2, a disolver inmediatamente la sociedad llamada Narodna Odbrana, ¿ya? Odbrana, y confiscar todos sus medios de propaganda. 3, a eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia todo lo que sirva o pueda servir para fomentar la propaganda contra Austria-Hungría. 4, a separar del servicio militar y de la administración a todos los oficiales y funcionarios culpables de la propaganda contra la monarquía austrohúngara, de las cuales el gobierno imperial y real se reserva el comunicar los nombres y los hechos al gobierno real. 6, a abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se encuentran en territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno imperial y real tomarán parte en la investigación correspondiente. 8, a impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de explosivos a través de la frontera. El gobierno imperial y real espera la respuesta del gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de este mes a las 5 de la tarde. Es la conminación ya que le hace el imperio austrohúngaro a los serbios por el asesinato al heredero al trono, ¿no es cierto?, Francisco Fernando, el día 28 de junio de 1914, y que a la larga, ¿no es cierto?, fue la chispa que encendió el polvorín que estaba en Europa. ¿Ya? El atentado en Sarajevo, el asesinato del archiduque heredero del trono austrohúngaro, fue el 28 de junio, ¿ya?, en Serbia. El 23 de julio Austria-Hungría le da un ultimato a Serbia, y el 28 de julio Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿ya? Alemania le declara la guerra a Rusia, le declara la guerra a Francia, le declara la guerra a Inglaterra. ¿Por qué? Porque Francia y Rusia apoyaban a Serbia. Es decir, el asesinato de esta persona fue la excusa para iniciar esta guerra que tanto ansiaban estas superpotencias coloniales. La Gran Guerra, 1914-1918. Tuvo fases. La primera fase fue la guerra de movimientos, la segunda la guerra de trincheras. La crisis de 1917, ya Rusia sale del conflicto porque al interior se desarrolla la Revolución Rusa, ya los marxistas en contra de los defensores de la monarquía zarista. Hay una guerra civil, ¿no es cierto?, Lenin, y van a instaurar por primera vez las ideas de Carlos Marx en Rusia, pero la Revolución Rusa es tema de una próxima clase. Y el año 17 también ingresa Estados Unidos al conflicto. Evidentemente, ¿no es cierto?, haciendo que la balanza, ¿no es cierto?, del poder sea a favor de la triple entente, el triple entendimiento.
¿ya? El plan Schlieffen, ¿ya? El frente occidental en 1914. Es una estrategia para evitar la guerra en dos frentes. Ataque alemán contra Francia a través de Bélgica, que es neutral. Los franceses pasan por Bélgica para atacar Francia, ¿ya? El ejército francés consigue frenar el ataque alemán en la batalla del Marne, ya que es un río que cruza Francia. Bueno, la idea del general Schlieffen ya es el que pega primero pega dos veces. Entonces, para no tener que pelear por una parte con los franceses y por otra parte con los rusos, ellos deciden ya una ofensiva inmediata. El frente occidental, y es lo que se llama la guerra de movimientos. El avance alemán en el oeste y la batalla del Marne, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, cómo los alemanes ya atacan Francia, pero con todo lo que tienen, ya, ahí. Y los alemanes los pueden detener, parar en el río Marne. Una batalla, muchachos, que costó cientos de miles de vidas. Ay, qué manera de matarse a esos tipos. Ya. Y aquí está el frente oriental, ¿no es cierto? Aquí está el imperio austrohúngaro, está Alemania, y pelean contra los rusos. Frente occidental, ¿ya? Frente occidental, entonces, Francia, o sea, Alemania ataca a Francia y a Inglaterra, y en el frente oriental, el imperio austrohúngaro con los alemanes ya se agarran con los rusos. Bien, chicos, vamos a quedar acá en la diapositiva 40 y, si Dios así lo quiere, el próximo viernes continuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Cri, 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 cri. Yo no. Ya, vamos a parar la grabación. Entonces quedamos en la diapo número 40.